Yo creo que no hay mejor lugar o ambiente para contar historias inquietantes que una fogata en medio de un bosque. El crepitar del fuego rompiendo el silencio de la noche y las sombras apenas dibujadas en las penumbras hacen que uno viva estas historias de una manera muy especial. Y seguramente el entorno conspirará para que todos los que estén allí reunidos se den cuenta de que en cualquier momento ellos mismos pueden llegar a transformarse en los próximos protagonistas de alguna de estas historias. Y así fue como le pasó a Bruno Alabau, un joven que una noche decidió acampar con sus amigos y allí viviría una experiencia completamente inolvidable. Un secreto que lo esperaba escondido entre los árboles de un bosque de La Coruña, en España. La Santa Compaña. Bruno, un hombre que vive en La Coruña, ¿alguna vez decidió irse de campamento? Hay un caso muy especial, que es el de Bruno Alabau, que como por el 1982 se fue con 3 amigos más a acampar. Cosa que hacía normal. Escogían un buen campo, un espacio con árboles y posiblemente un arroyo cerca y se reunían y acampaban. Eran unos chicos jóvenes de unos 20, 22 años que siempre iban a acampar y un día encontraron un sitio. Los atrajo tal lugar, el sol entre los árboles y el atardecer y ese color especial que dan las tardes. Así que decidieron que allí iban a acampar esa noche. Armaron sus tiendas, prendieron el fuego, cenaron, se rieron, jugaron un poco y comenzaron a hacer lo que uno normalmente hace cuando va a un campamento, en medio de un bosque lleno de árboles, con el misterio de la noche, con el viento y con el fuego. Uno de los amigos decidió contar historias de terror por aquellos que están en el campo y bueno, se juntaron junto al fuego y empezaron a contar historias de terror. Se ponen el fuego y empiezan a explicar historias. Y se fue armando así el clima de una historia misteriosa, de muertos, de espantos, de demonios. Y uno de ellos dice, bueno, voy a hacer mis cosas, mis necesidades. Y se ve que les quiso gastar una broma y se marchó. Una oscuridad profunda empezó a penetrar no solo el espacio, sino el terror en ellos. Él decidió hacerle una jugada a sus amigos.
y decidió esconderse en el bosque con este fin, ¿no? De darle una broma a sus amigos. Bruno pensó que debía esconderse en medio del bosque detrás de unos árboles y permitir que sus amigos, después de un buen tiempo y con el misterio de lo que estaban contando, decidieran salir a buscarlo porque tal vez algo le había sucedido. Empezó a pasar el tiempo y él estaba esperando que aparecieran sus amigos para darles un susto en medio de la noche y sobresaltarlos. Pasaba el tiempo y bueno, él estaba en el bosque y cada vez se encontraba peor porque allí con la luz de la luna, el bosque, pues cada vez se encontraba más solo y empezó él mismo a pasar miedo. Así que Bruno empezó a meterse y empezó a adentrarse de tal forma que los árboles se cerraban mucho más y la luz era menor. Y allí quedó un buen tiempo, esperando que el tiempo diera justo la atención para que ellos se preocuparan, para que ellos pensaran que algo malo iba a suceder. Y sí. Tal fue el tiempo que esperó y el suspenso y el drama que montó en tal situación que allí Bruno mismo empezó a ser víctima de su propio juego. Algo empezó a llenarlo como de espanto, como de terror, como de angustia, acompañado de un ligero viento. Pensó que todo era producto de su imaginación, porque igual estaban contando las historias, porque el lugar estaba oscuro. Pero pocos minutos después sintió unos pasos. Bueno, se ve que el chaval estaba esperando a alguien para asustarlos y ve que vienen unas luces. Dice, uy, esos son mis amigos. Y bueno, su tranquilidad llegó porque asumió que eran sus 3 amigos que venían a buscarlo y que por fin podía cumplir con su plan. Cuando ve esto, pues se esconde detrás del árbol otra vez. Y se preparó para darles el susto, pero poco a poco se fue dando cuenta de que no eran sus amigos, sino que eran unas personas como encapuchadas, en una capa blanca. Y además empezó a descubrir por las luces que eran más de 3, así que sus amigos no eran. Él se escondió detrás del árbol donde estaba y esperó en silencio, quieto, para que no lo vieran, para poder ver lo que estaba pasando. Y allí fue cuando la vio. Sin darse cuenta, Bruno se metió en el sitio menos indicado, un lugar oscuro, apartado, con un camino de tierra que apenas se veía, y la muerte, que sin avisarle se acercaba lentamente. Cuenta Bruno que eran 2 filas, un hombre al frente y uno más alto atrás. El del frente tenía la mirada perdida, los ojos idos, una cara blanca y pálida, como si no estuviera en ese momento, como si no tuviera conciencia, como si estuviera perdido en el tiempo, en el espacio. Portaba una cruz y un caldero. Él se quedó en silencio, atónito, y esperó que esa procesión de almas pasara justo al frente de él. Su corazón estaba a 1000. Cuando pasaron allí, fue todavía más su terror,
Cuando vio que uno de esos espíritus o almas que iban en doble fila, lo miró a los ojos. Y allí, con la luz de la vela que la teníamos enfrente, se dio cuenta que bajo su capucha, el rostro de este era un rostro de un cuerpo esquelético, así descompuesto, que lo miró a los ojos como diciéndole algo. Y hay uno de las calaveras que ve ese chico y piensa, espérate, tú no te escapas. Pero él se quedó un poco así. Él se quedó sobresaltado y ya pensó que, me imagino que pensaría, él contaba que ya le llegaba la muerte y que se lo iban a llevar con él. Y la procesión de hombre y espíritus siguió. Por supuesto, minutos después, cuando Bruno regresó al campamento donde aún estaban sus 3 amigos, no pudo contar. No se atreve a contarlo porque se van a pensar que no se lo van a creer. Que iba a creer ver espíritus y que uno de ellos lo había mirado. Era imposible y se lo guardó. Y él, claro, estaba con esta cosa que a ver si voy a quedar por mentiroso, pero al final les cuenta. Luego ya la mañana siguiente sí que se lo contó y bueno, parece ser que sí que fue cierto y se quedó como una leyenda bastante popular y bastante conocida. Pero el chaval ya nunca más tuvo ganas de contar ninguna historia. Se quedó, aquello que se llama, un poquitín hasta ido de la cabecita porque no se esperaba esta cosa, no se la creía. Es que no se la creía él. Pero a pasarle a él, la cosa del chaval no quedó muy bien, ¿no? Me parece que lo tuvieron que llevar un poquitín a los médicos de psiquiatras porque el chaval no quedó bien. Pero se lo guardó solo por un tiempo, porque después a él y a mucha gente empezó a contar la historia que solo pocos han podido contar, la historia de la Santa Compaña. La Santa Compaña es una antiquísima leyenda conocida en toda España, principalmente en Galicia y Asturias. Es muy interesante ver cómo interactúan la vida y la muerte, un ejército de almas en pena, de fantasmas, que acompañan a un humano en un viaje muy triste y con un final aparentemente irreversible. Santa Compaña es una historia muy famosa de allá de Galicia, ¿no? Se conoce en todas las aldeas. No hay un solo habitante que no haya escuchado hablar de ella, o no hay un solo habitante que no conozca a un testigo de haber visto esto. Que también le llaman la huestia, ¿no? Es que comúnmente entre la gente de las aldeas se le conoce como la huestia, más que como la Santa Compaña. Y bueno, se supone que siempre los encuentran en caminos de tierra. Y siempre que hay un cierto olor a vela en el campo y que corre un poco de viento, la gente siempre dice que va a aparecer la Santa Compaña, porque la Santa Compaña le precede siempre un olor a vela y un poco de viento. Se creen que son calaveras, que van vestidos de blanco, con, bueno, todo pintaditos de calavera y que llevan una víctima. Cuenta que estos espectros van vestidos de capas blancas que le cubre el cuello y una capucha que cubre su rostro. Justamente el que precedía esa cantidad de personas que caminaban era un humano, ¿no? Sí, claro, la leyenda cuenta que la primera persona de ellas es un humano. Una víctima que lleva una cruz y un caldero y lo van andando por los caminos. Que está como con la mirada ausente y siempre muy pálido, muy delgado. Y la leyenda cuenta que es un humano el que precede a la Santa Compaña y que su castigo, por así decirlo, es ese, ¿no? Es salir todas las noches y porta una cruz y un caldero
y la única manera de salvarse de esa penitencia, por así decirlo, es encontrándose a otro humano y pasándole el relevo. Entregando su cruz y su caldero a otro hombre que encuentre por el camino. Y si no le pasa el relevo, poco a poco va empeorando su salud y puede acabar por morir. Por eso también es famosa la Santa Compaña, ¿no? Porque si eres tú el que te toca ir precediendo a la Santa Compaña y no consigues pasarle el relevo a alguien, pues se supone que mueres. Además se sabe que este hombre no puede mirar hacia atrás y no puede librarse de esta misión hasta que no encuentre a quién entregar esto. Es un ejército de la muerte, pongamos, de la muerte, y por eso hay tanto respeto en estas calaveras. Son 2 hileras de 7 espectros, almas, que caminan en espacios de tierra, en los bosques, con poca luz. Se supone que van uno con cada vela y por ese cierto olor a vela y por esa iluminación, y la vela como que la llevan cerca del rostro y es como cuando la gente consigue ver la calavera, o sea, su rostro, que es una calavera. Y atrás el más alto, tal vez el que dirige, tal vez el que coordina las procesiones. También hablan de que hay una de las calaveras estas que es un poco más alta, como que es la que comanda. Siempre se dice que es más alto y como más fuerte, ¿no? Es una figura mucho más fuerte y más alta. Y a ese lo llaman la estadea. Como pasa con todas las leyendas, con los años surgen nuevas versiones. Y en el caso de la Santa Compaña hay una versión que es muy popular, en la que los encapuchados, en vez de acompañar a la persona, la llevan en un ataúd. Hay una versión de la leyenda que cuentan que hay un ataúd y que dentro de ese ataúd va un familiar de la persona que ve la Santa Compaña. Ahí sí que el peligro de muerte es mayor, porque se habla de que la persona que va dentro del ataúd en poco tiempo le llega la muerte. Suele ser un familiar de la persona que ve a la Santa Compaña. Entonces la persona que ve la Santa Compaña ve a un familiar suyo, y solía ser antiguamente, más que ahora por supuesto, un símbolo inequívoco de que un familiar tuyo iba a morir dentro de poco. El mayor miedo que había a la leyenda, ¿no? De encontrarte a la Santa Compaña, porque a lo mejor a ti no te pasaba nada, pero podía ser que a un familiar tuyo sí que le ocurriese. Al recorrer los diferentes pueblos o aldeas de España, uno se encuentra con datos muy interesantes aportados por la gente. Por ejemplo, cuentan que si bien uno se la puede encontrar en muchos lugares, predominan en los relatos las encrucijadas. También dicen que si uno se la encuentra, para salvarse, debe rezar, tirarse boca abajo al piso o trazar un círculo en el camino de tierra y permanecer dentro de él mientras pasa la procesión. Dicen también, si tienen la mala suerte de encontrarse, dicen que haciendo una redonda en el suelo y ellos se ponen en el medio y rezan, que eso les salva de la muerte que tienen segura con ellos. A mí, gracias a Dios, que no me pase nunca, porque a veces voy a iglesia y no me gustaría que me pasara. Porque no sé si podría hacer la redonda yo, ¿eh? Que me parece que haría allí una plaza de toros. Haría la estatua. Digo, haría allí para rezar, porque no, pues soy muy miedosa. Y mejor las cosas, las leyendas, puede ser verdad, puede ser mentira, pero cuando existen, algo tiene que ver. ¿Qué fuerza tiene esta leyenda en España? Bueno, mucha, por supuesto, mis abuelos, mucho más que nosotros mismos ahora, ¿no? Pero siempre fue una leyenda muy conocida y que la gente, la verdad, le tuvo cierto temor, ¿no? Porque toda leyenda que lleve consigo la muerte, todo el mundo le tiene miedo a la muerte, ¿no? Y bueno, siempre son leyendas muy arraigadas en la cultura popular, y en todas las aldeas siempre hay alguien que la ha visto. Siempre en cualquier aldea de Galicia
siempre hay alguien o algún vecino o algún familiar, en algún momento lo llego a ver. La gente le tiene mucho respeto y cuidado el que se encuentre por la noche en un camino de tierra y huela a vela. La Santa Compaña está formada por 2 hileras, 7 espectros. Un hombre que carga una condena y que no puede ver hacia atrás y que van pasando lentamente para encontrar seguramente a otro hombre que los acompañe y que se vaya con ellos en esta Santa Compaña. Eso cuentan, eso contó Bruno un día que quiso jugarle a sus amigos y que por suerte no le entregaron la cruz ni el caldero. Existen muchas leyendas alrededor del planeta que hablan de ese misterioso viaje de la vida a la muerte. Y en el caso de la Santa Compaña, es como un ejército de almas que viene en busca de los humanos para acompañarlos hasta ese incierto destino. Cuentan que Bruno la vio pasar muy de cerca y que milagrosamente salvó su vida. Y también dicen que a partir de aquella noche comenzó a mirar a la vida con otros ojos, porque es como que comprendió que la muerte puede venir a buscarnos en cualquier momento, sin avisar ni pedir permiso. Seguramente estos caminantes espectrales están recorriendo los oscuros caminos de Galicia, siempre con sus velas, sus túnicas sucias y la compañía de las voces anónimas.